Hola y bienvenidos a otro video de esta serie de videos en la que estamos desarrollando los distintos métodos de integración, al menos pues los métodos básicos, ¿no? En el video anterior revisamos el método de sustitución de variable, vimos un par de ejemplos de cómo se aplica, explicamos también una forma de deducir dicho método, más o menos una idea de de cómo se puede deducir la fórmula bueno, y el método en general a partir de una de las reglas de diferenciación. Recordando que bueno, como ya se ha hablado anteriormente, pues todos los métodos de, mm, de integración, bueno, el proceso de integración en general eh, está íntimamente relacionado con el proceso de diferenciación, pues cada uno de los procesos es inverso al otro, es decir, a través de la integración yo hago un proceso de revertir el proceso de diferenciación y viceversa, ¿no? Con la derivada yo también revierto o puedo revertir el proceso de integración. Ambos procesos son contrarios, por lo tanto, los métodos de integración tiene mucho sentido que estén directamente relacionados con alguna de las reglas de diferenciación. Como vimos, el método de sustitución de variable pues está o se puede ver de una forma en la que se relaciona directamente con la regla de la cadena para derivadas. Pues ahora vamos a considerar un caso muy particular, ¿no? A ver, en general, cuando nosotros integramos una función, el nivel de dificultad de esa integral dependerá de la forma que tenga la función. Entonces, ahorita vamos a estudiar el caso en el que la función que yo quiero integrar tiene una forma f de x multiplicada por g de x. Entonces vamos a considerar el caso en el que nuestra función a integrar se puede analizar como un producto de dos funciones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hago yo para integrar esta función que es producto de dos funciones? Entonces, eso es lo que y en eso se compone el famoso método de integración por partes. Entonces, cuando nosotros hablamos de integración por partes, estamos hablando de la integral de una función producto. Entonces, como tenemos un producto por ahí, vamos a hacer una relación entre este método y la famosa regla del producto. Esa regla que nosotros estudiamos cuando pues aprendíamos a integrar, a derivar, ¿sí? Entonces la famosa regla del producto. Y la regla del producto más o menos era así, ¿no? La derivada respecto de x de una función f multiplicada por una función g era igual a la función f multiplicada por la derivada de g más la función, la derivada de f multiplicada por la función g, ¿no? Así se podía visualizar. En algunos textos aparecen escritas relativamente diferentes o esos términos aparecen conmutados, pero en general es lo mismo, ¿no? Esa es la regla del producto, así de manera muy general. A ver, y de esto nosotros podemos ver que podemos despejar este término, el término f por g'. Entonces, si nosotros lo despejamos de esa ecuación, obtenemos que f por g' es igual a, en este caso, ¿no?, la derivada respecto de x de f por g menos f' por g. ¿Sí? Y ahí pues más o menos lo tenemos. Ahora, si nosotros integramos toda esta ecuación en términos de x,
aplicando las propiedades del integral, obtendríamos que la integral de f por g' en términos de x es igual a la integral de la derivada respecto a x de f por g en términos de x menos la integral de f' por g en términos de x. Una vez más, aquí tenemos la integral de una derivada, estos procesos se anulan y lo que obtenemos es que la integral de f por g' de x es igual a f por g menos la integral de f' por g de x. Y esta es la fórmula general de la integración por partes. Y ya la vamos a ver de la forma en que normalmente se expresa en los textos, en los libros y en casi todos los materiales por internet. Y vamos a ver también pues cómo es que la denotan, que hasta hay una frase muy característica sobre este método que se utiliza para recordarlo o para recordar la forma. Entonces, pero alguien diría, bueno, pero ahí tienes f por g' y has encontrado una forma de resolver esa integral obteniendo otra integral, pero estábamos hablando de f por g. Bueno, la clave en todo esto es que para que yo pueda expresar una integral producto de esta forma, tengo que establecer que alguna de ellas es derivada. Entonces, cuando nosotros tengamos una función producto, vamos a tener que escoger quién de las dos va a jugar como la función que está derivada y quién va a jugar como la función que no ha sido derivada. En base a esa selección que nosotros hagamos, pues nos va a quedar esta fórmula, y así, dependiendo si hacemos bien la selección o no, podremos resolver esa integral de ese producto o no. Esta es la clave, ¿no? Y es importante porque luego algunos pueden llegar a confundirse y decir, bueno, es que no importa cómo tú escojas quién es la derivada y quién es la otra, tú siempre vas a poder resolverlo. No necesariamente. Hay que saber escoger, y en general se considera una pequeña regla para escoger esto. De acuerdo. Entonces vamos a escribir esto de una forma diferente. A ver, vamos a llamarle a f u y a g le vamos a llamar v. Entonces esta integral la podemos visualizar como la integral de u por la derivada de v igual a u por v menos la integral ahora es de v, recuerden que g es v y f es u, pero como tenemos f', lo que tenemos es du. Y entonces esta es la fórmula que en general nos dan para la integración por partes, o en la mayoría de lugares pues así la denotan. Y aquí viene la famosa frase con la que se relacionan y dicen, bueno, al menos la que yo he escuchado es: un día vi una vaca menos la integral vestida de uniforme. Entonces esa frase viene a partir de todas las letras que aparecen en la formulita, y al final, en mi experiencia cuando yo estaba estudiando esto, sí funciona. Al final, a través de esa frase uno termina por acordándose de la fórmula, y cualquier estrategia para poder recordar esto y aprenderlo pues no está de más, ¿no? Entonces eso es una forma. Pero bien, lo importante acá es la fórmula. Hemos establecido una fórmula para una integral de un producto. Y como les digo, aquí la clave es saber, en nuestro caso, quién será la función f y quién será la función g. Y a quién vamos a tratar como la función que no ha sido derivada y a quién vamos a tratar como la función que ya fue derivada. Porque en base a eso, pues el proceso
pueda ser que nos permita resolver la integral o puede ser que no, simplemente que no. Entonces, antes de pasar a un ejemplo, vamos a ver cómo es que vamos a escoger quién será quién en nuestros problemas. Hay una regla que le llaman la regla ILATE. Así, ILATE. Y esa regla, pues más o menos nos permite saber a quién vamos a escoger como la U y a quién vamos a escoger como la de V. Es decir, quién va a ser F y quién va a ser G', si lo quieren ver como en las otras variables, ¿no? Entonces, ¿y qué significa esta regla? Bueno, cada letra representa un tipo de función. La I representa las funciones inversas. La L representa las funciones logarítmicas. La A representa a las funciones algebraicas. La T representa a las funciones trigonométricas. Y la E finalmente representa las funciones exponenciales. Entonces ahí tenemos, digamos, los 5 tipos de funciones pues en general que vamos a estar considerando, y eso también nos da un grado de prioridad. Entonces, las primeras funciones que nosotros vamos a considerar son las inversas, las segundas logarítmicas, las terceras algebraicas, cuartas trigonométricas, y las últimas a considerar serán las funciones exponenciales. Entonces, esto nos permite escoger quién será U, ¿no? A quién vamos a considerar como la función que no ha sido derivada, y eso, bueno, esa selección nos va a permitir pues resolver o no los problemas. Esto nos va a simplificar muchísimo. Entonces, ¿cómo podríamos resumir el método de integración por partes? Paso número 1, antes de cualquier otra cosa, analizar que la función es un producto. A partir de que es producto, escoger en ese producto quién será la función U y quién será la función de V o de V. Eso lo haremos con el criterio, obviamente con el criterio ILATE. Y luego, una vez que ya hemos hecho eso, aplicamos la fórmula de integración por partes. Vean, cuando se aplica la fórmula de integración por partes, no significa que nosotros ya resolvimos el problema. ¿Por qué? Porque la fórmula al final pues tiene involucrada otra integral. La idea del método, y ahí podemos, digamos, ahí podemos tener un parámetro de que el método está funcionando o no, porque el parámetro será que al aplicar la fórmula de integración por parte, la integral resultante o la integral que nos quede debe de ser más simple que la integral que teníamos al principio. Pero si al contrario nosotros aplicamos integración por parte, pero la integral que nos queda en la fórmula, o la nueva integral que nos queda, es totalmente diferente y súper más compleja, mucho más difícil de integrar que la que teníamos, entonces hemos escogido mal las funciones o hemos aplicado mal la fórmula, pero nos está quedando algo que no, pues que se está haciendo más complejo, no estamos yendo a ningún lado. Y puede ocurrir. Es más, también puede ocurrir que haya un tipo de función que simplemente no se resuelva por este método y no se pueda resolver por este método. También puede ocurrir. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Tenemos una función producto, escogemos, quién hará el papel de U, quién hará el papel de DV. Aplicamos la regla aplicamos la fórmula de integración por partes y vemos cómo está esa integral que nos ha quedado por ahí. Entonces, si esa integral es mucho más simple y se puede resolver, la resolvemos y ya hemos terminado el proceso. Si no, pero vemos que es más simple que la anterior, volvemos a aplicar integración por partes.
y repetimos el proceso las veces que sea necesaria hasta que podamos pues resolver ya y podamos encontrar una expresión ya terminada para la integral original que estábamos considerando. Entonces, bueno, ya con esto, como lo que les decía también en el método anterior, ¿no? Sé que en un principio toda esta explicación, todo este fundamento puede ser confuso, puede estar ahí como que no queda claro de qué va todo esto. Mi recomendación es que lo intenten captar lo más que se pueda, revisen los ejemplos, trabajen un par de ejercicios ustedes y luego que ya con los ejemplos han entendido más o menos el método, regresan y vuelven a escuchar la explicación teórica. Y en ese círculo, ahí creo que el aprendizaje se irá afianzando mucho mejor. Bueno, veamos un ejemplo. Voy a resolver en este video una de las integrales más icónicas, por decir así, porque es la integral de una de las funciones más famosas de la matemática en general, ¿no? Y es una de las funciones más estudiadas en matemática y en todas las ciencias que llevan mucha matemática. Entonces vamos a resolver en este video la integral del logaritmo natural de x. Y alguien me diría, bueno, ¿y por qué vamos a hacerlo con integración por parte? Bueno, porque vemos que aquí no hay ningún tipo de sustitución que se pudiera aplicar. Porque si hacemos un cambio de variable de x nada más, pues vamos a pasar a otra variable, pero seguiremos integrando el logaritmo. No salimos de absolutamente nada. Y entonces no, vea, pues, por sustitución de entrada no se puede resolver esta integral. Al menos no de manera evidente. Entonces lo que vamos a hacer es visualizar a esta integral como la integral de 1 por el logaritmo natural de x, donde 1 es un número, ¿no? Obviamente esto es cierto, 1 por cualquier expresión no afecta a esa expresión, entonces no pasa nada. Entonces vemos, y ya con este pequeño arreglo, por decir así, o con este cambio, pues nosotros ya vemos que tenemos un producto, tenemos una función, que en este caso es una función constante, multiplicada por una función logarítmica, y pasamos al análisis del hilate, ¿verdad? Hilate. Entonces ahí veíamos que el orden de prioridad era inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica y exponencial. Entonces, obviamente, el logaritmo natural se encuentra, lo voy a marcar en rojo, en segunda posición, es logarítmica. La función constante 1, esa es una función algebraica. Alguien podría decir, no, ¿por qué es algebraica si es constante? Bueno, una expresión algebraica tiene una parte, un coeficiente que es su parte numérica y tiene una parte variable. En este caso, esto se puede ver como 1 por x a la 0. Esto es algebraico. Ya. Y ya está. Entonces, en ese orden de prioridad gana el logaritmo. Por lo tanto, lo que vamos a considerar es hacer u igual al logaritmo de x y dv como 1. Y entonces ya tenemos la parte u y tenemos dv. Entonces, la fórmula, voy a regresar un poquito acá. Permítanme, aquí. La fórmula dice que yo debo de escribir mi integral como u por dv. Esto ya lo hice, ¿no? Aquí está ya. Tengo a u por dv. Ya lo tengo escrito como un producto. Y ya sé quién es u y ya sé quién es dv. Ya escogí quién es quién. Entonces ya tengo esta parte. Ahora aplicamos la regla. Para aplicar la regla, yo necesito saber quién es u, ya lo conozco. Pero también necesito saber quién es v, porque la regla dice que la integral de u por dv es igual a u por v.
Entonces ven que aquí necesito a v menos la integral de u, no de u, de v por du. Entonces, inicialmente yo conozco a u y conozco a dv. Entonces, de u, o de la variable u, yo voy a derivar para poder encontrar este término. Derivo a u y yo obtengo que la derivada de u en este caso será la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x de x. Y ya obtuve du, este de acá, para aplicar la fórmula. El otro término que me falta es este. Y ese lo obtengo, como aquí tengo dv, integrando dv. Entonces, digo que v es igual a la integral de 1. ¿De acuerdo? Y esto será nada más, bueno, de x, perdón, siempre de x. Y aquí me quedará que esto es x. Aquí no voy a agregar constante de integración. ¿Por qué? Porque al final, sí, o sea, no pasa nada si yo agregase la constante de integración. Pero al final voy a agregar otra y me quedarían como varias constantes y la suma de constantes es constante. Entonces da igual si la agrego o no. Voy a ver si no les queda claro eso. Les invito a que hagan un poquito de análisis porque es que da lo mismo. Piénsenlo, razónenlo. Y luego me comentan y me preguntan si no entendieron y si todavía no les queda claro para que profundicemos y discutamos eso. Porque puede ser interesante. Y si lo entienden, porque es que da igual, también pues me lo hacen saber para luego profundizar en eso. ¿De acuerdo? Pero de entrada ahorita les digo que daría lo mismo agregar una constante acá. Por eso no lo vamos a hacer. Entonces, ya tenemos todos los elementos necesarios para sustituir en la fórmula. Y entonces pues pasamos a eso. Entonces decimos, la integral del logaritmo natural de x es igual, en este caso, a u por v sería x por el logaritmo natural de x. U por v. Lo escribo así por cuestión de orden y de estética, ¿ya? Porque el logaritmo natural de x por x así como que no se ve muy bien. Pero así estéticamente se ve mucho mejor. Solo por eso. Por eso lo escribí al revés. Todo esto menos la integral de, en este caso sería v, que es x, por du, pero du es 1 sobre x de x. ¿Estamos de acuerdo, no? Aquí tengo x por 1 sobre x, esto se va a simplificar y lo que queda es x por el logaritmo natural de x menos la integral de 1 de x. Vean que aplicando la regla de integración por partes, hemos pasado de una integral que pues evidentemente no se resolvía de manera inmediata a una expresión en términos de x que involucra a una integral que ahora sí es inmediata. Y el siguiente paso es nada más resolver esa integral inmediata. Entonces aquí me quedará x por el logaritmo natural de x menos la integral de 1 es x más la constante de integración c. Y pues hasta ahí ya lo tenemos, ¿no? Por lo tanto, concluimos que la integral del logaritmo natural de x es igual a x por el logaritmo natural de x menos x más c. Algunos factorizan esto y lo escriben como x por el logaritmo natural de x menos 1 más c. Da igual, ¿no? Al final, factorizado o no, la expresión es totalmente equivalente. No importa cuál de las dos, ambas son correctas. Y ahí pues ya hemos resuelto la integral del logaritmo natural. Hemos hecho esto y lo hemos hecho a través del método de integración por partes. Pues en esto consiste. Es un método muy fácil de aplicar. Ojo, de aplicar, porque la fórmula
con un par de ejercicios se entiende perfectamente. Y pues aquí, a diferencia del método de sustitución de variable, no hay que estar analizando la estructura demasiado, ¿no? Porque digamos, visualizar un producto de funciones es relativamente rápido. Quizás el cuidado que tiene el método es escoger correctamente puede ser con la herramienta hilate, sino pues así a ojo, ¿no? Simplemente viendo, escoger correctamente quién será U y quién hará el papel de V. ¿Por qué? Porque si nosotros no escogemos bien, vamos a terminar con una integral más compleja o una integral que al final no vamos a poder resolver. ¿De acuerdo? Es más, les invito a que hagan como ejercicio la selección al contrario en esta integral. Escojan como dv al logaritmo y escojan a u como 1 y van a llegar a algo que pues, no va a tener mayor sentido. Puede ser, ¿no? Ahí lo revisan ustedes, ya van a ver. Entonces, bueno, eso como comentarios finales nada más, pues les digo, trabajen un par de ejemplos más, revisen los demás problemas. Hay ejercicios que se ponen más complejos que este. Obviamente, este es un ejemplo introductorio. Y bueno, los aspectos que no vayan quedando claros de los videos, les insisto, ahí están los comentarios, pueden comentarlos. O pues los medios pertinentes pueden consultar también. Y si hay algún aspecto que no quede claro, alguna cuestión que digo por acá que pues necesitan discutir un poco más, se comunican conmigo, hacemos las discusiones pertinentes, no hay problema. Espero que el video les sea de utilidad, que les sirva, que les guste también, ¿no? Al final eso es lo más importante. Y bueno, nos vemos en los videos que siguen. Todavía nos faltan algunas cosas que revisar de esta parte. Y bueno, y seguiremos viendo, ¿no? Ahí van ustedes viendo la serie de videos completa. Bien, eso es todo. Nos vemos en el próximo video.